El viento se había apagado y el profeta permanecía de rodillas en la entrada de la cueva. El eco del susurro aún vibraba en su pecho. Elías cubrió su rostro con el manto, temblando no de miedo, sino de reverencia. Primera Reyes 19:13. La presencia del Señor llenaba aquel lugar, y en ese silencio Dios volvió a hablar. ¿Qué haces aquí, Elías? La misma pregunta de antes, pero esta vez con una ternura distinta. Elías respondió con voz quebrada: He sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y buscan mi vida para quitármela. Primero Reyes 19:14. El profeta no se quejaba, solo expresaba su soledad. Dios no lo interrumpió. Dejó que sus palabras se perdieran en el viento, y entonces le mostró lo que su corazón necesitaba entender. Afuera, la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las rocas. Elías levantó la mirada y vio cómo la noche cedía ante la claridad. Así era también su alma, una aurora que vuelve a nacer después de la oscuridad. Entonces el Señor habló otra vez: Ve, vuélvete por tu camino al desierto de Damasco, y cuando llegues unge a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi por rey de Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mejola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primero Reyes 19:15-16. Las palabras fueron claras y firmes. Elías comprendió que no había llegado al final, sino a un nuevo comienzo. El mismo Dios que lo había llamado al fuego, ahora lo enviaba con una misión de paz. El susurro del viento se transformó en dirección divina. Elías permaneció un momento en silencio, dejando que las palabras del Señor descendieran en su corazón. El eco del mandato seguía resonando. Debía ungir a Hazael, a Jehú y a Eliseo. Aquella instrucción era más que una tarea. Era una señal de que Dios todavía contaba con él. El profeta, que un día pidió morir bajo un arbusto, ahora recibía una nueva misión que daría inicio a una generación de profetas. La voz suave del Señor había transformado su desesperación en propósito. Elías salió de la cueva. El sol iluminaba las piedras del Joreb y el aire era fresco, como si el mismo cielo respirara sobre él. Dio un paso, y con ese gesto, algo en su interior volvió a la vida. La voz de Dios no solo lo había consolado, también lo había reencendido. Cada paso hacia abajo del monte era una declaración de fe. Aún no he terminado. Mientras descendía, recordó las palabras que lo habían sostenido desde el principio. Dios no olvida, aunque nosotros nos cansemos. Elías levantó la mirada al cielo y sonrió. Sabía que el susurro del viento lo acompañaría siempre. Y tú, que escuchas esta historia, también puedes oír ese susurro. No necesitas fuego ni relámpagos. Basta con quedarte quieto y dejar que Dios hable a tu corazón. Si alguna vez pensaste rendirte, recuerda que el Señor sigue buscando profetas que se levanten. Si esta historia toca tu alma, escribe en los comentarios la palabra fe. Suscríbete al canal Misterios y Verdades de la Biblia y comparte este mensaje para que otros escuchen la voz de Dios en su silencio. Elías continuó su camino con paso firme, sabiendo que aún quedaban reyes por ungir y destinos por cambiar. Lo que comenzó como una huida se había convertido en una misión. El desierto ya no era su final, sino su punto de partida. Elías siguió caminando mientras el viento susurraba entre las rocas. A cada paso comprendía mejor lo que Dios acababa de revelarle. El fuego muestra su poder, pero el susurro revela su corazón. El profeta que se creyó solo escuchó entonces las palabras más liberadoras de su vida. Me he reservado 7,000 en Israel cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Primero Reyes 19:18. No estaba solo. Había un remanente fiel, hombres y mujeres silenciosos que mantenían encendida la llama de la fe. Dios le mostró que su obra no dependía de uno, sino de muchos que él mismo sostenía. Esa revelación devolvió al profeta la paz que el miedo le había robado.
Elías levantó la vista hacia el horizonte. El sol bañaba el valle con un resplandor dorado. Era una nueva temporada. Sus pasos, que antes fueron de huida, ahora eran de obediencia. El viento ya no le hablaba de amenaza, sino de propósito. Sabía que debía ir y ungir a los que el Señor había señalado. La historia de su ministerio aún no terminaba. Apenas comenzaba un nuevo capítulo. Mientras descendía del Horeb, pensó en aquel nombre que había escuchado de Dios: Eliseo, hijo de Safat, un joven que pronto tomaría su manto y continuaría la obra. Elías sonrió, entendiendo que el susurro del viento no solo había restaurado su alma, sino también abierto el camino para una nueva generación. Y así como Dios levantó a Eliseo, también hoy sigue llamando corazones dispuestos. Tal vez el tuyo sea uno de ellos. Si esta historia habló a tu vida, escribe fe en los comentarios y suscríbete a Misterios y Verdades de la Biblia para seguir cada episodio. El viaje continúa. Mientras Elías se alejaba del monte, el viento volvió a soplar, como un adiós y una promesa. En algún lugar de los campos de Abel Mehola, un joven arando la tierra aún no sabía que su destino estaba a punto de cambiar. No te pierdas el próximo episodio, el llamado de Eliseo, cuando el manto descendió. 1 Reyes 19, 19-21.